Buenas tardes. La verdad es que he de empezar diciendo que... perdón. Que tanto en el precongreso de ayer como esta mañana en la sesión que hemos hecho, he aprendido mucho, pero también me doy cuenta que ahora repetiré cosas que ya han dicho. Bueno, tal vez es que todos tenemos puntos de coincidencia cuando nos planteamos estos temas. Yo me he planteado lo siguiente: ¿cómo es posible que los estudios internacionales y la realidad de nuestros centros sea tan diferente? ¿Qué pasa? Me he basado bastante en el estudio que tuvo la amabilidad de pasarme hace un tiempo Rosa María Vila, que han tenido ocasión de oírla esta mañana, porque claro, hacer el estudio de una población de 16.500 habitantes y tener respuesta de todos los tutores de los 6 centros que había, nos aclara cómo está la situación. Lo iré diciendo, pero he llegado también a la conclusión de que el tema al que nos enfrentamos, mejor dicho, es muy complejo. Y deberíamos huir, como decía el francés, de pensar que la responsabilidad o la culpa es de un sector o de otro sector. Y creo que se ha de llegar a la conclusión que entre todos hemos de mejorar algunas actuaciones, algunas coordinaciones, y también que efectivamente, si el tema preocupa a la sociedad, ha de preocupar a la administración, y seguramente hay algunas actuaciones que se debe hacer. Es decir, que yo intento ver qué pasa con esta brecha, qué se está haciendo y qué creo que se debería mejorar para ir mejorando, aunque sea lentamente, la situación. Y esto es lo que intentaré comentarles con este power que he preparado. Como decía la investigación que esta mañana presentaba mucho mejor que yo, la Rosa María Vila Villar, claro, todos estamos de acuerdo que los profesores tienen una situación privilegiada para detectar los casos, dado que el 100% de la población de los 3, prácticamente a los 18 años, están en los centros. Pero además no solo es que asistan a los centros, sino que necesariamente la educación sin una relación de confianza entre el profesorado, las familias y los alumnos y las alumnas difícilmente funciona. Pero claro, la realidad es tozuda. Todo y que eso sea así, tenemos una situación en la que la diferencia entre lo que nos dicen las cifras internacionales de 1 cada 5, la Organización Mundial de la Salud y tal, es diferente. Yo la verdad es que tiendo a ver las cosas, el vaso, eso que dicen, medio lleno, porque claro, yo que empecé a ejercer de inspector hace muchos años, el bullying no existía. No digo que no hubiera violencia visible e invisible en la escuela, quiero decir que no lo teníamos en cuenta. Yo cuando empecé a trabajar de esto, pero antes fui profesor. El tema de que no se podía castigar físicamente, no se podía dar un cachete a un alumno, eso no ha sido de toda la vida, Eso también hubo un tiempo en que se incluyó en la cultura. Como anécdota les diré, para que esto vean que es así, yo llevaba un colegio en La Segarra, en Cervera en concreto, y una niña de cuarto, de primaria, por lo tanto de 10 años, china, la tutora le hizo una nota en el cuaderno diciendo: te has de esforzar más. Y al día siguiente llegó a la clase con la cara marcada. Le habían pegado. Llamó a los padres, toda escandalizada, y los padres le dicen: claro, le hemos pegado porque usted nos lo ha dicho. Dice: hombre, yo lo que he dicho es que se ha de esforzar más. Dice: pues eso, como se ha de esforzar más, le pegamos para que se esfuerce. Dice: no, esa no era mi intención. Quiero decir que esto, hay cambios culturales que se van adaptando, y aquí, afortunadamente, también en eso hemos avanzado, pero no ha sido toda la vida. Con eso que me quiero referir, que hombre, tenemos mucho trabajo por delante, hemos de mejorar muchas cosas, pero también estamos en una situación de la que se es consciente de eso y que todo el mundo está de acuerdo en que efectivamente se ha de trabajar. Les explico otra anécdota. Mire si están conscientes. El otro día en
en una otra asociación, invitó al nuevo consejero de enseñamiento, de educación de Cataluña a una cena y nos explicó cuál era el proyecto que se planteaba para los próximos años en la consejería, ¿no? Y habló de las construcciones escolares. Bueno, pensé, vale, las nuevas construcciones escolares. Él se inclinaba por unos nuevos centros donde no hubiera separación por clases, sino que hubiera unos espacios amplios y unos espacios transparentes, es decir, que los despachos también tenían que ser con paredes de cristales, de manera que todo fueran espacios transparentes. Vale. Yo lo iba siguiendo, pero de pronto me llamó la atención porque dice, y así evitaríamos casos de posibles abusos sexuales o de maltratos, porque las zonas oscuras de los centros es donde se producen sobre todo la incidencia de estos casos. Y me gustó en el sentido que interpreté que entre las muchas preocupaciones que tiene, como saben, y los muchos cambios que quiere hacer, era también consciente de que este es un problema que le ha de preocupar al consejero y que por lo tanto lo tiene en cuenta. Voy avanzando. Como les decía esta mañana a la señora Vila, el 75% de los profesores nunca han detectado maltrato infantil. Un 11% detectó un caso y el 13% detectó más por un caso. Pero ni un solo tutor en toda su vida laboral había detectado en esa población algún caso de abuso sexual. El informe del Defensor del Pueblo de Cataluña, en el informe que hizo en octubre de 2016, venía a ratificar los datos generales que también el Consejo de Europa decía y daba unos porcentajes similares a sobre el 20% de casos que había de abusos sexuales de diferente gravedad. Lo primero que les pongo aquí es que en el año 2015 se detectaron 1.830 casos de agresiones y abusos sexuales, pero se producían en la primera residencia, en la vía pública urbana y en la escuela. Destaco este dato porque creo que es importante, que creo que una de las dificultades también con las que se encuentran los centros es que los casos de abusos sexuales se producen sobre todo fuera del ámbito escolar, lo cual no justifica que no estén más atentos, que no necesiten más formación, no estoy diciendo eso, pero sí que creo que eso hace que sea más difícil el que se detecten más casos. ¿Qué dicen los estudios internacionales? Pues un poquito lo que sabemos todos, lo de 1 de cada 5 o un 20% o un 15%, más sobre las niñas que sobre los niños, etc. Y la Organización Mundial de la Salud dice lo mismo. Cuando María Eulalia era la presidenta de ACIM, precisamente vino una persona que era de aquí, era de Alicante, me parece, y nos explicó lo de 1 de cada 5. Yo estaba en la sala y me quedé, es decir, que era la primera vez que fui consciente de que las cifras eran, no sé, tan horrorosas. Es más, si nos hubiera hablado en inglés, hubiera pensado que no la entendía. Elda Moreno, era Elda Moreno del Consejo de Europa, pero como era de Alicante y nos entendíamos perfectamente, pues simplemente me llevé la sorpresa de que no, eso debía ser el año 2012, por lo tanto aquí mismo, y muchos, no solo yo, me imagino, muchos de los que estábamos allí nos llevamos la sorpresa de con qué realidad nos teníamos que verlas todo y que no las veíamos. La administración, ¿qué ha hecho? Siempre me refiero a la administración, no en general, sino a la administración de Cataluña. Pues la verdad es que se es consciente de que hay un problema y que se ha de actuar. En el 2012 ya se hizo un protocolo que luego se modificó en el 2016 y que últimamente en el 2017 también se ha hecho otra modificación. Habrán oído decir a alguien de la mesa que hubo un momento que parecía que el protocolo nos daba tranquilidad porque nos marcaba un itinerario a seguir y distribuía de alguna manera el papel de cada uno. En la práctica yo creo que eso no ha sido tanto así,
Y también, tal vez después saldrá el tema, si Internet nos funcionase bien y entrásemos en todos los protocolos que tiene el Departamento de Enseñamiento, yo un día los conté en otra intervención que hice con María de la Olga y conté 20. Entonces, claro, yo creo que eso también genera una sensación de agobio y una sensación de dificultad añadida. No son protocolos que alguien... Yo creo que si los analizamos uno a uno están justificados. Hay varios sobre cómo actuar en casos de alergias en la escuela, cómo actuar en caso de que un niño tenga diabetes, cómo actuar en el caso de que haya unas agresiones importantes, cómo hay que actuar en el caso de que la policía necesite o hablar con un alumno o recabar datos sobre el alumno, otro sobre los nuevos grupos de jóvenes organizados violentos, las bandas, otro que se ha trabajado bastante últimamente sobre cómo se debe prestar atención a aquellos alumnos o sobre todo alumnos, pero también alumnas que muestran signos de radicalización excesiva por el tema de la religión. Bueno, por lo tanto, no es fácil. Y sobre todo los protocolos, y Francesc lo decía, y lo he oído también a otros participantes, no evita la angustia o la inseguridad o el malestar de enfrentarte solo al tema y de no saber si habrá alguna respuesta. El tema, que también lo decía Francesc, de que haya retorno de lo que haces es muy importante. Con María Eulalia nos reunimos una vez con todos los directores de primaria y de secundaria de Tarragona Ciudad. Y entonces, pues, bueno, más o menos hablábamos de estos temas, no sé en concreto. Entonces una jefe de estudios nos dijo que había hablado con la sección de infancia de Tarragona y había puesto de manifiesto, había notificado un caso grave de maltratos. Y la respuesta fue, en unos 15 días te diremos algo. Claro, la sensación de soledad y de que sola se tenía que enfrentar al problema era muy importante. Por lo tanto, también necesitamos mejorar estos sistemas de acompañamiento cuando se notifica, si no, como decía el Francesc, en lugar de derivar, parece que lo dejamos el caso en la deriva, y lo importante no es dejar ni a los niños ni a las niñas en la deriva, pero tampoco a los profesionales docentes, porque en todo caso eso desincentiva mucho que se ocupen, que se preocupen y que estén atentos al tema. Esto es lo que ha hecho la Administración, hacer protocolos. Luego les mostraré, si hay tiempo, el protocolo general que se utiliza, el del 2016, que yo creo que está muy bien hecho, porque además es activo en el sentido que clicando algún apartado se despliega y puedes ir viendo lo que te interesa, no sé, desde indicadores hasta a quién has de notificarlo, cómo lo has de notificar. Yo creo que puede ayudar mucho y, de hecho, así se explica. También se creó aquí en Cataluña recientemente el Comité Interdepartamental de Seguimiento y Coordinación de los Protocolos existentes en materia de abusos sexuales a menores o cualquier otra forma de maltrato. Yo creo que el comité que se creó interdepartamental, por tanto de colaboración de diferentes departamentos, también pone de manifiesto que consideramos que el tema es complicado porque atañe a diferentes departamentos y porque se han de coordinar. Yo creo que a nivel micro todavía es más importante todo el tema de la coordinación. Uno de los instrumentos de los que han hablado ponentes y que yo creo que es una lástima que no se haga todavía una utilización mayor es el registro unificado de maltrato infantil, y también en Cataluña se hizo el simulador del módulo de soporte a la gestión del riesgo. La idea de este registro unificado era que uno iba poniendo las características que había detectado y le orientaban sobre si estaba ante una sospecha o bien ante una evidencia del maltrato que fuera, no necesariamente abuso sexual, sino de otro tipo de maltrato. Hay países que esto lo tienen vigente y lo utilizan mucho.
Pero entonces, ¿cómo actúan? En concreto, una conferencia que asistí, un representante de un condado del Reino Unido nos lo explicaba, era que los diferentes profesionales, si no directamente individualmente, a través de las direcciones de los centros, tienen un password y entran en el simulador y vuelcan la información que tienen. Pero también los de sanidad, también los Mossos d'Esquadra, o sea, la policía. Es decir, los diferentes agentes que se enfrentan con un caso, introducen la información y esta es reservada porque está garantizada. Esto todavía no se ha logrado y creo que es una lástima porque incluso esto, ustedes lo habrán leído como yo en la prensa, que esta falta de información sobre estos casos ha hecho a veces que un posible persona, delincuente, vamos, ha podido trasladarse de un lugar a otro y no le hemos podido seguir la pista porque no era posible ver qué había pasado en otros sitios. ¿Qué más iniciativas ha tomado la inspección? La administración, perdón. En las actividades de formación que se hacen a los nuevos directores o a los nuevos inspectores siempre hay un tema de menores, donde se abordan estos temas y sobre todo se facilita información sobre dónde profundizar en el tema. Este es durante el 2017 el Departamento de Trabajo Sociales y Familias organizó actividades formativas, una jornada de trabajo para el impulso de la protección efectiva entre los maltratos de los niños y adolescentes, jornada del equipo de evaluación del maltrato para avanzar en la evaluación e intervención ante maltratos agudos en el ámbito sanitario, actividades formativas dirigidas al personal propio en las que se han tratado contenido de prevención contra situaciones de abusos sexuales y maltratos a menores. Sobre la formación, es decir que este protocolo del 2017 establece que para los trabajadores de los CRAES, los centros residenciales de atención educativa, donde van los niños que ellos no han hecho nada, pero sus padres no se les considera que sean capaces de educar a los hijos y por tanto pierden la tutela, van a estos centros, CRAES. Y entonces para ellos hay previsto que tenga que haber una formación de 50 horas sobre maltratos, abusos y cómo abordar los temas y tratar lo mejor posible a los niños. Esto está en el artículo 7.2 y cuando vas al 7.3 dice los docentes y las personas que trabajan en los centros, viene a decir, se supone que ya la tienen la formación. Nosotros como asociación defendemos que no y también lo defiende el trabajo de investigación que ha hecho la señora Rosa Vila y también lo defiende el Síndic de Greuges, por lo tanto reivindicaremos que haya formación también por los docentes porque, como saben ustedes, los profesores de este estudio que se ha hecho, en más del 80% piden más formación y algunos, también un porcentaje remarcable, dicen que no conocen el protocolo. Este tema de la investigación me interesó mucho porque el tema que nos planteamos es ¿por qué a veces sospechamos de un posible abuso o incluso maltrato, que entre comillas tal vez sea menos grave, y no lo decimos? Ayer decía Victoria Noguerol, creo que fue ella, que el 70% de los casos que van a los juzgados la persona acusada sale absuelta. Por lo tanto, cuando aquí alguien dice, bueno, primero dice temor a errar en el diagnóstico, es decir, falta como la seguridad para saber qué, todo y que se insiste, y es cierto, en que uno tiene la obligación de notificar pero no de investigar. Eso también corresponde a otras partes y a otros profesionales. Creer que los servicios sociales no darán una asistencia suficiente a los maltratados, experiencia negativa de una notificación anterior. Esto puede pasar, de hecho, en la encuesta sale esto, pero la verdad es que en principio la consideración que hay de los servicios sociales en general, yo diría que es altamente positiva y la colaboración fructífera, y yo creo que esta es una coordinación que se da sin problemas. Creer que notificar genera consecuencias negativas para el menor y para la familia. Claro, se sabe que la familia, el padre y la madre es tan importante que de alguna manera, y vuelvo a lo que decía Domingo, parece que si esto lo denuncias vas contra los padres, no con los padres. Y algunos intentan trabajar el tema
para estar con los padres e intentar abordar el problema. Si el problema es menor, tal vez sea la decisión correcta. Si el problema es de una cierta gravedad, creo que no. No verse inmerso en procesos legales. Eso, en principio, pues no es agradable. Preocupación por mantener una buena relación con la familia y la escuela. Yo creo que este es un punto importante. Claro, los tutores, los profesores en general se plantean que sin una relación de confianza con la familia y esto, todo esto puede romperla. Pero claro, el interés superior del menor, con los que todos estamos de acuerdo, otra cosa es cómo se lleva a la práctica y las dificultades que implica, eso dice que el menor es el primero y el bien primero a proteger, no tanto que la familia se pueda molestar. Temor a que la sospecha no resulte cierta, no se pueda verificar y haya represalias a nivel judicial de los padres. ¿Esto a qué responde esta respuesta? Esta respuesta responde a que en muchas ocasiones tú notificas eso, hablan con los padres y entonces he conocido algún caso que contratan un abogado y quieren ir por lo intentan, que ahora está resuelto, por decir que no has tenido cuidado con la protección de datos, es decir, que tú tienes obligación de sigilo con los datos que conozcan. Esto no es así. Esto, tanto la Ley de Derechos y Oportunidades de la Infancia y Adolescencia de Cataluña como la Ley 196 modificada en 2015 de la protección jurídica del menor, establece que lo primero es el menor y que por lo tanto esto no es así. Pero, bueno, a veces ha habido este tema. Y otro tema que se hablaba ayer y que yo me he encontrado, un miembro de los equipos de atención psicopedagógica que tenemos en Cataluña, notificó, yo creo que muy correctamente, la sospecha de abusos sexuales por parte de una madre con 2 niños pequeños, y la madre contrató a un abogado, denunció a la psicóloga al colegio de psicólogos, le abrieron, la comisión deontológica abrió una información que resultó pues en nada, pero que resultó muy desagradable también, ¿eh? El departamento tuvo que ponerle también una defensa. Es decir, que esto no es una cosa que no ha pasado nunca, esto ha pasado, ¿eh? Por lo tanto, también entiendo. Con esto no intento decir, bueno, como puede pasar todo esto, está justificado que no se actúe. No, no está justificado, pero son cosas que pasan y nos explica la dificultad del tema. Recomendaciones generales. El síndic de Greuges, el defensor del pueblo de Cataluña, habla de estas cosas. Coordinación de los diferentes servicios públicos. Yo en esto creo mucho por 2 razones. Una, porque todos lo dicen, y otra, porque lo he probado. Es decir, la sección de infancia de Lleida, hubo un momento que, utilizando la ley que decimos 14 de 2010, que habla de las mesas territoriales de coordinación, nos reunía a representantes de Sanidad, a representantes de los Mossos d'Esquadra, a representantes de Enseñament, a representantes de los equipos de atención a la infancia y la adolescencia o del CESMI si hacía falta, como es Susana, y cada uno llevaba allí los casos que entendía que no se les había hecho un tratamiento correcto, fuese de donde fuese. A veces eran los de Sanidad. Recuerdo, por ejemplo, ya que cito siempre a Rosa María Vilá, pues unos Mossos d'Esquadra se presentaron en un centro a pedir unos datos de un alumno por una situación grave y la directora le dijo que por las normas de protección de datos no le podía decir nada. Pues eso se abordó, se dieron unas indicaciones, o una niña que había padecido una violación o presunta violación, fue al hospital, el hospital le dijo, primero era la denuncia, los Mossos le dijeron que primero era el examen del hospital, porque si no la denuncia, que diría que no sabíamos todavía si la habían violado. Bueno, pues eso se abordó, y esto además para mí tiene una ventaja, y es que estas mesas de coordinación nos tranquilizarían, no estaríamos solos, iríamos aprendiendo de los unos de los otros. Nos quitaría, por lo tanto, esta inseguridad y esta angustia, y es gratis. Es decir, esto no, porque a veces dices, bueno, con más tutores habría más tutorías. Bueno, seguramente, ¿no? Más horas de tutoría, pero también hay medidas que son gratis. Para mí esta sería gratis, necesaria y eficaz. Aparte de decirlo yo, es que lo promueve el síndic de Greuges.
También se habría de asegurar la difusión de los portales de maltrato en los centros sanitarios, en las entidades de deporte de ocio, en el ámbito policial, incluidas las policías locales. Es decir, todo... ¿Sí? No pensaba que había hablado tanto, pero bueno, dar visibilidad al maltrato infantil es una responsabilidad que nos concierne a todos. Más recomendaciones del síndic. Falta de percepción y convicción de que se trata de un tema que concierne a todas y cada una de las administraciones. Eso es cierto, es decir, todos han de colaborar. Los menores, dice el síndic, y esto insiste mucho, que deben tener la oportunidad de dirigirse a alguien que puedan hablar con tranquilidad y manifestarle sus problemas. Está el teléfono de la infancia. Aquí yo pondría que la tutoría individual, además de la colectiva, es muy importante y a los tutores se les debería dar la consideración consiguiente. Hubo un tiempo que tenían un complemento, ahora no, creo que no, pero sobre todo hay que darles unas horas y un reconocimiento. Yo creo que el Power se colgará y por lo tanto ustedes podrán mirarlo con más calma. Pero en la formación insistiremos, en el conocimiento del simulador insistiremos, en la tutoría e incrementarla o intentaremos. Yo estoy convencido, y le decía a Rosa María, que a veces hay pocos casos que han salido de los centros porque los centros en muchos casos lo pasan a los servicios sociales. Señor diputado, sí. Que voy a cerrarla. Entonces, mira, pues me voy al final de todo, aquí tienen más datos. A veces uno puede tener, y con esto sí que acabo, puede tener la sensación de que es muy difícil, que difícilmente lo mejoraremos o podremos hacer algo. Por eso a mí me gusta acabar con esta cita. Dice, son acciones pequeñas, que no producen cambios estructurales, que no acaban con la pobreza, ahora diríamos con el maltrato o los abusos, pero que quizá desencadenen la alegría de hacer y se traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable. Muchas gracias. Em controles el temps?